10 hombres pueden fabricar 48.000 alfileres en un día. Solos no llegarían ni a 20. ¿Cómo es posible? Así comienza Adam Smith La riqueza de las naciones. Y con esa imagen simple nos muestra un principio que explica buena parte del progreso humano: la división del trabajo. A primera vista, hacer un alfiler parece algo fácil, un pedacito de alambre con punta. Pero Smith nos cuenta que en realidad, para fabricar un alfiler, habría que dividir el proceso en hasta 18 operaciones distintas. Uno estira el alambre, otro lo corta, otro lo afila, otro coloca la cabeza, otro lo pule y otro lo empaqueta. Cada una de estas tareas es ya un oficio en sí mismo. En una pequeña fábrica con solo 10 trabajadores, Smith vio que, aunque eran pobres y sin máquinas sofisticadas, podían producir entre todos 48.000 alfileres en un día. Eso significa que cada trabajador, en promedio, fabricaba 4.800 alfileres diarios. Ahora comparemos. Si cada uno hubiera trabajado solo, sin dividir el proceso, apenas podrían haber hecho unos pocos alfileres. Seguramente no hubieran llegado a fabricar ni 20. Pasar de 20 a 48.000 es un salto descomunal. La diferencia está en la organización del trabajo. Smith aclara que esto no pasa solo con los alfileres. En cualquier manufactura, cuando el trabajo se puede dividir, la productividad aumenta. En las sociedades más primitivas, la misma persona cazaba, cultivaba, construía su casa y fabricaba sus herramientas. Pero en una sociedad avanzada, cada uno se especializa. El agricultor cultiva, el carpintero trabaja la madera, el herrero forja el hierro y el tejedor produce telas. Esa separación de funciones multiplica la capacidad productiva de la sociedad en su conjunto. La agricultura, señala Smith, es una excepción parcial. Ahí no es tan fácil dividir el trabajo. El mismo campesino ara, siembra y cosecha. La naturaleza impone que muchas de esas tareas las haga la misma persona. Por eso el progreso agrícola suele ser más lento que el industrial. Sin embargo, incluso en el campo, los países más ricos logran mejores resultados. Más tierras cultivadas, más productividad por hectárea, más inversión. Smith resume el poder de la división del trabajo en 3 causas principales. En primer lugar, mayor habilidad. Cuando una persona repite siempre la misma tarea, se vuelve experta. El trabajo deja de ser torpe y lento, y se transforma en rápido, seguro y preciso. Smith da el ejemplo del herrero que hace clavos. Un herrero común, aunque maneje bien el martillo, apenas puede producir unos cientos de clavos al día, y de mala calidad. Pero un joven que se dedica exclusivamente a fabricar clavos, puede hacer más de 2.300 en un día. La repetición transforma la habilidad. Hoy podemos pensar en un cirujano especialista en trasplantes, o en un programador que domina un lenguaje específico. Cuanto más se concentra alguien en una tarea, más perfección alcanza. En segundo lugar, la división del trabajo favorece el ahorro de tiempo. Cada vez que cambiamos de tarea, perdemos tiempo. Hay que dejar una herramienta, agarrar otra, cambiar de espacio, ajustar la tensión. Smith describe al campesino tejedor, que pasa de su telar al campo y del campo al telar. Pierde energía y concentración en cada cambio. Incluso cuando las tareas están en un mismo lugar, ese salto de una actividad a otra produce una pequeña inercia. Nos cuesta arrancar con la nueva actividad. En palabras modernas, es como cuando intentamos trabajar mientras miramos el celular. Cada vez que nos distraemos, tardamos varios minutos en volver a concentrarnos. En tercer lugar, la división del trabajo incentiva la invención de máquinas. La especialización estimula la creatividad. Cuando alguien pasa su vida entera repitiendo una tarea muy concreta, es natural que busque formas de hacerla más fácil. Smith cuenta la historia de un joven obrero, encargado de abrir y cerrar una válvula en una máquina de vapor. Cansado de hacer siempre la misma tarea, ató una soga para que la máquina lo hiciera sola. Ese pequeño truco fue en realidad una mejora técnica enorme, que liberó al joven de su trabajo y aumentó la eficiencia de la máquina. Muchas innovaciones nacieron así, de trabajadores comunes que, por estar concentrados en una sola operación, encontraron soluciones ingeniosas. Después, claro, vendrían los fabricantes de máquinas y los filósofos a perfeccionar esas invenciones.
pero la chispa inicial muchas veces surgió naturalmente de la división del trabajo. La división del trabajo no solo aumenta la productividad, también revela algo fundamental: que nadie es autosuficiente. Smith pone un ejemplo muy simple: el abrigo de lana de un trabajador. Detrás de esa prenda hay miles de manos invisibles. El pastor que cuida las ovejas, el hirandero, el tintorero, el tejedor, los marineros que trajeron colorantes de tierras lejanas, los mineros y herreros que fabricaron las tijeras para esquilar la lana. Una prenda tan común es en realidad el resultado de una red gigantesca de cooperación. Y lo mismo pasa con cada cosa que usamos a diario, desde una taza hasta un celular. Volvamos al inicio. 10 hombres, 48.000 alfileres. Ese ejemplo tan simple resume el principio que Smith quiere mostrarnos. La riqueza de las naciones no surge de la abundancia natural, sino de la organización del trabajo humano. Gracias a la división del trabajo, incluso el obrero más humilde de un país desarrollado disfruta de comodidades que en otros tiempos ni los reyes conocían. Smith incluso se atreve a comparar: el trabajador europeo más pobre tiene más confort que algunos reyes africanos de su época, que podían tener poder absoluto sobre su pueblo, pero no podían tener un abrigo de lana, una cama cómoda o una ventana de vidrio. Y acá Smith nos deja pensando: ¿la especialización nos hace más libres al aumentar la riqueza, o nos hace más dependientes de los demás? ¿Qué pasa cuando toda nuestra vida se reduce a una sola tarea repetitiva?